¿verdad? Entonces, somos hechos justicia de Dios en Él. Y hoy tenemos que aprender que todo lo que pasa en mi vida no significa más otra cosa más que somos hechos justicia de Dios en Él. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo escribe esta carta, regresemos ahí por favor, empecemos ahí en Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Pablo generalmente empieza sus cartas de esta misma forma, se le llama salutación o saludo. Versículo 1 lo vamos a leer y después vamos a ir checando algunas cosas del versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? Dos cosas. A los santos y a los fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Algo bien importante. Y yo no quiero que me malentiendan y que empecemos con ese tipo de cosas que voy a mencionar, porque hay varias cosas que pasan de este tipo en la Biblia, que tenemos hoy, en la traducción que tenemos hoy, no en el original, en la traducción que tú y yo tenemos hoy. La palabra, la frase en Éfeso, en el original no viene. Es decir, no viene en el original que la carta fue escrita específicamente a Éfeso. Se cree que esta carta fue dirigida a toda Asia Menor y que iba siendo pasada de iglesia en iglesia para que todas tuvieran el mismo conocimiento, ¿no? La misma enseñanza. Entonces, solamente aclaro eso. No estoy diciendo que nuestra Biblia no es inspirada. Por supuesto que es inspirada. Solo que esta parte en Efesios, en el versículo 1, no viene en los escritos originales. Entonces se daba la carta y venía un espacio en blanco para quien era dirigida. Entonces tú le podías poner, ¿no? Dirigida a la iglesia de la Odisea, por ejemplo, ¿no? Y se maneja, por ejemplo, la ruta normal que llevaban estas cartas eran las que vienen en Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿no? Esa era la ruta normal que llevaban las cartas, ¿no? Y este espacio en blanco. Entonces, algo bueno que podemos sacar es: esta carta puede estar siendo dirigida hoy a quién creen. A nosotros. A nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces Pablo empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. No nos vamos a meter en el rollo de los apóstoles, porque son cosas que dividen nada más a la iglesia, ¿no? Hay quien dice que sí existen los apóstoles y dan sus razones. Hay quien dice que no existen los apóstoles y dan sus razones de por qué. Pero no nos vamos a meter en eso, porque realmente ese tipo de cosas solamente dividen a la iglesia. Esencialmente, ¿qué significa apóstol? Apóstol significa mensajero o alguien, embajador del evangelio. Eso es lo único que significa apóstol. No tiene nada de extraordinario o nada que tuviera algún poder superior llamarte apóstol. Simplemente es un embajador del evangelio, lo cual, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19, Pablo dice que nosotros somos embajadores del evangelio. Nos encargaron del ministerio de la reconciliación, ¿no? Entonces no nos vamos a meter en ese rollo del apostolado. Simplemente Pablo dice: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, Dios así lo quiso. Tienes problema con eso. Pablo presenta su autoridad para hablarle a la iglesia. Él dice: yo soy el apóstol de Jesucristo y esto es la voluntad de Dios, que yo sea apóstol, ¿no? Ahora les escribe, dice, a dos tipos o a dos características que tienen los creyentes que están en espacio en blanco en la iglesia que él está escribiéndoles. En este caso, nosotros, ¿verdad? ¿Qué les dice? Santos y fieles. Santos y fieles. ¿Por qué Pablo escribe esta carta a la iglesia
en esta zona de Éfeso y en esta zona de Asia Menor, el mismo problema de siempre. Hay judíos y hay gentiles dentro de la misma iglesia. Los judíos queriendo judaizar a los gentiles. ¿Qué es esto? Queriendo que se circunciden, queriendo que sigan ciertos rituales de la ley judía para que ellos estuvieran más cerca de Dios, ¿no? Todavía no habían entendido bien el evangelio. Y a Pablo les escribe esto y va a derribar todas estas cosas Pablo en medio de estos problemas de división que tiene hoy la iglesia. Y hoy es importante, hoy vamos a ver estas dos cosas que tú y yo tenemos que entender. Eres santo y eres fiel. ¿Qué entiendes por santo y qué entiendes por fiel? Aquí nos dicen nuestros hermanos de Aguascalientes, dicen perseverar, no regresarse, eso es fiel. ¿Qué más? Santo apartado del pecado. Los de casa, a ver también. Ayúdenos. Apartado del pecado, ¿qué más? Dedicado para Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo ahora. Hay una de dos. O Dios a través de Pablo es un mentiroso, o nosotros no conocemos la verdad. ¿Sí o no? Porque Pablo no está preguntando, o Pablo está preguntando, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a lo mejor santos, e igual y son fieles en Cristo Jesús. ¿Sí está diciendo eso? No, Pablo está afirmando algo. Pablo está afirmando que en estas iglesias en Asia Menor hay dos tipos de personas, santos y fieles. Generalmente, ¿eres santo? ¿Eres fiel? ¿Sí me explico? Va junto con pegado. Ustedes lean las cartas de Pablo y generalmente empiezan con esto: santos y fieles, santos y fieles. Les escribo a los santos y fieles. ¿Qué es santos? Santos es una palabra griega que se llama hagios. Hagios tiene dos connotaciones. Uno en un sentido pasivo y el otro en un sentido activo. ¿Qué es hagios o qué es santos? Primero, habla de una situación posicional. Posicionalmente significa físicamente puro o moralmente sin culpa. Físicamente puro o moralmente sin culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios literalmente en este momento, porque ¿quién escribió la Biblia? Bueno, ya sé que Dios utiliza hombres, pero esencialmente, ¿quién escribió la Biblia? Dios. Bueno, entonces Dios está diciendo que en este momento tú y yo somos ¿qué? Santos. ¿Qué significa? Físicamente puros, moralmente sin culpa. Físicamente puros, moralmente sin culpa. Y esto, hermanos, tú dices, no, pues está bien padre, ¿verdad? Que Dios me vea físicamente puro, santo. De hecho, esa es la razón por la que puedes entrar al cielo, ¿eh? Esta es la razón por la cual si hoy mueres, tú puedes entrar al cielo. Porque hoy Dios te ve físicamente puro y moralmente sin culpa. ¿Se acuerdan de esta imagen que veíamos en Apocalipsis 21? Donde estaremos todos, toda la humanidad, siendo juzgados delante de Dios, del trono, del juicio del gran trono blanco. ¿Sí se acuerdan? Veíamos en Apocalipsis, Juan narrando, Daniel también lo narra, diciendo, venían millares y millares y los libros fueron abiertos, y aparte de esos libros donde venían todas las obras que cada uno de nosotros hicimos, otro libro que era el libro de la vida. Y entonces esto tiene que ver con todo, porque si Dios a ti te ve moralmente sin culpa, físicamente puro, tú no tienes problema
de que se abra esos libros de los que habla Daniel y de los que hablan Apocalipsis. No está hablándonos para que el creyente tenga miedo, o para que te digas chispas, pues quién sabe si estoy en el libro de la vida. O chispas, no, pues le abren y va a aparecer ahí todo lo que estoy haciendo mal, y todo lo que llegué a hacer, y todo lo que llegué a decir. Simplemente ahí van a aparecer y van a tener miedo aquellos que no son moralmente sin culpa y que son impuros, que hablamos de los que no son creyentes, que no son salvos, que por ende no son santos. Tú y yo podremos llegar ante ese día y sin ningún problema, porque mi nombre y tu nombre, si crees verdaderamente en el Hijo de Dios, estarán escritos en el libro de la vida. Dios te ve en este momento moralmente puro, sin pecado, alguien que no ha cometido un solo pecado. ¿Te das cuenta de cuánto amor? El título de la prédica de hoy se me pasó decirles, perdónenme otra vez, aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Entonces, eso es, digámoslo así, posicionalmente Dios me ve de esta forma. Ahora vamos a ver la práctica, ¿verdad? Ahora, vuelvo a preguntar, en la práctica, ¿quién es santo? Santo, como ya dijimos hace rato, literalmente se traduce también como separado del pecado, hablando de práctica, separado del pecado, consagrado a Dios. Es decir, tú no puedes separarte del pecado sin estar consagrado a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo batallo con ciertas cosas, las que ustedes quieran. A lo mejor ustedes ven, ¿no? Ustedes me pueden ver y pueden terminar. Jesús batalla con esto y con esto y con esto y con esto, ¿no? La única forma de que yo pueda salir de ahí es consagrándome a Dios. Lo que Mateo 11 llama, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La única manera de que yo me aleje del pecado es estando cerca de Jesús. Cuando yo estoy en pecado, estoy lejos de Jesús. ¿Y te das cuenta? Viéndolo de esta manera, es tan fácil dejar de hacer lo que estoy haciendo. Es tan fácil de dejar de practicar lo que estoy practicando. Yo sé, porque yo he vivido eso. Yo sé que cuando vienen situaciones difíciles, como que te quedas sin dinero, ¿qué reacción tenemos todos? Normal. Preocupación, desesperación, y todo eso producido ¿por qué? Por una desconfianza ¿en quién? En Cristo. ¿Te das cuenta? Alejados de Él, no me puedo alejar del pecado. Y entonces yo puedo poner mil excusas ahorita yo mismo, decir, créanme que cuando yo estoy predicando, yo mismo me estoy respondiendo las preguntas que yo traía antes de estar predicando. Entonces, yo mismo me estoy respondiendo y me estoy dando cuenta diciendo, bueno, sí es cierto, es que sí es. Y entonces yo no he podido dejar de esto y entonces me acobardo de esto, de hacer bien esto, porque no confío en Él. ¿Por qué no confío en Él? Porque estoy lejos de Él. Porque si Dios estuviera cerca de Él, yo confiaría en Él. Y entonces lo que estoy practicando, lo dejaría de hacer. ¿Sí me explico? ¿Qué cosas yo, hablando de santidad, puedo estar practicando? Yo, por ejemplo, ¿qué puedo practicar? Desconfianza en Dios en tiempo de que me falta dinero, estrés y preocupación. ¿Qué otra cosa podemos practicar? Pornografía. ¿Qué más podemos practicar? Miedo. ¿Qué más podemos practicar? Enojo. ¿Qué más podemos practicar? Murmuración. ¿Qué más podemos practicar?
gritería, que se traduce como levantar la voz. O sea, estás hablando con alguien y cuando te empiezas a enojar, empezarte a levantar la voz. ¿Sí me explico? ¿Qué más podemos platicar? Mentira. Egoísmo. Todas estas cosas, sí o no es cierto que tú y yo, cuando nos cuestionan de por qué estoy así y por qué estoy haciendo esto, tengo 1000 excusas. ¿Sí o no es cierto? Es decir, la verdad. Yo puedo decir sí, pero es que tú no sabes la posición en la que yo estoy ahorita. Tú no te das cuenta que si yo estoy así de preocupado porque no tengo lana, es porque esto y esto y esto y esto y esto, porque no tengo dinero. Pero el punto, ¿cuál es de todo esto? El punto de todo esto es que si tú te consagras a Dios, lo primero que empieza a producir Él en mí es algo que se llama confianza. Confianza. Y si tú tienes confianza, va a ser derribado aquello por lo cual era tu excusa, ¿o no? ¿Cuál era tu excusa o mi excusa? Es que tú no sabes mi situación. Tú no sabes lo que tengo que hacer. Pero Dios viene y derriba, ven a mí. Yo te veo moralmente puro y yo te veo a ti como alguien que nunca ha pecado. Y en la práctica yo quiero que tú estés apartado del pecado y consagrado a mí. El problema es que si tú no te consagras a mí, jamás vas a dejar de hacer aquello que estás practicando. ¿Sí me explico? Tradúcelo a enojo. Yo tengo problema con enojarme muy, muy rápido. O sea, puedo estar así bien feliz y de repente me pueden hacer enojar y puedo explotar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consagrarme. Y con Cristo, que se traduciría como lo que el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me ¿qué? Sigue, no que andan en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Quién es la vida? Él. ¿Me explico? Es decir, ¿cuál es tu argumento? Dios te ama tanto, Dios me ama tanto, que en este momento Él me ve puro, me ve totalmente sin pecado, como si yo jamás en la vida hubiera cometido un solo pecado. En la práctica, ¿quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar de practicar el pecado? Yo he estado en esa posición. Yo he estado diciendo, Dios, no puedo. Yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Mira, hay tantas cosas, yo no puedo. Pero ¿sabes cuál es el punto de todo esto? Es que ya me chamaquearon. Porque el punto nunca fue que tú puedas. El punto es, sígueme. Sígueme y no andarás en tinieblas. ¿Te das cuenta que de pronto como que parece que no queremos hablar de santidad? Así como que no, pues ya caímos, incluso ya caímos en el punto de decir, pues es que somos pecadores y así somos y nunca vamos a dejar de pecar. ¿Sí me explico? O sea, sí, o sea, ya, pues es que así es la iglesia. O sea, la iglesia es un montón de gente bien pecadora que jamás va a dejar de pecar, porque es una bola de hipocresía, de mentira y de un montón de cosas que nunca va a cambiar. Y hoy en día, generalmente en las iglesias es así. Una pregunta, entonces, ¿por qué Pablo escribe a los santos y fieles? Créanme, Pablo va a atacar problemas en la iglesia. Ataca problemas. Les da 3 capítulos de doctrina y los demás son de práctica. Porque no hay doctrina sin práctica. ¿Qué quiere decir? ¿Que la iglesia estaba bien? No, pero les está recordando,
tienes una identidad. Tú eres santo. Tú, Dios te ve a ti y nunca has pecado en la vida. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios 1:2. Como un cacahuate porque toda la semana he comido otra verdura en cacahuate. Es gloria de Dios ahorita. ¿Qué dice 1 Corintios 1:2? Ayúdenme, por favor. A la iglesia de Dios. Que está en Corintio. Ay, pensé que todos juntos. Perdón, mi hermano. No, hermano, usted adelante. Perdóneme. Usted. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A Corinto. O sea, a Corinto. O sea, había incesto, había división, había hombres. Ahí dice que la iglesia, hasta había homosexuales en la iglesia de Corinto. O sea, había un montón de porquería en la iglesia de Corintio. ¿A ellos? Pablo, ¿qué les dice? A los llamados a ser santos con todos los que... Es decir, le dice, a ver, A todos los Dios ya los ve santos, pero son llamados a ser santos. ¿Sí me explico? Y entonces tú te sigues sacando porque dices, no, pues otra vez carga. Yo venía aquí bien tranquilo y otra vez carga, otra vez, porque sí, Dios me ve puro, santo, gracias a Dios puedo entrar al cielo así, pero soy llamado a ser santo. ¿Cómo? Si no puedo ser santo. Vamos a otro texto. Salmo 34:9. ¿Lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Exactamente. Ahora, ya saben que es temer. ¿Qué es temer? Un temor que nos acerca. Temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Temor que nos acerca. Temor que nos acerca a Dios en vez de ¿qué? De alejarnos. De alejarnos. No es un temor con terror de acercarme a Él, sino es un temor de ir a deleitarme en Él, porque en Él encuentro lo que Salmo 16:11 llama plenitud, satisfacción. Encuentro satisfacción. Cuando encuentro satisfacción, no voy a buscar lo demás. ¿Sí me explico? Es por eso que alejado del pecado, consagrado a Dios. Apartado del pecado, consagrado a Dios. No puedes solamente quererte alejar del pecado, porque te vas a empuercar más. ¿Sí me explico? Entonces, ahora entiendes, y ahora entiendo por qué razón no me puedo alejar de ese pecado. Y créanme, Satanás hace su chamba. La hace re bien, de veras que la hace re bien. La serpiente es astuta, según la traducción de astuta. La traducción de cuando Génesis dice que la serpiente es astuta, la traducción es prudente. ¿Qué entienden por prudente? Es decir, háganle cuenta, hace las cosas para que tú creas que es normal. Algo imprudente es que yo agarrara y de repente me pusiera acá en la prédica un reggaetón bien obsceno. Eso sería así como algo bien imprudente, ¿no?
Ya ustedes me dirán, apártate de mí, Satanás, y cosas así. O sea, eso sería imprudente. Pero la serpiente es astuta. ¿Qué hace? Hace cosas que pareciera que realmente son la verdad. Y entonces te hace creer a ti. Ya no puedes alejarte de eso. ¿Qué estás haciendo? No hay forma, no hay manera de que te alejes de ahí. Y el punto, ¿cuál es? Dios nunca te ha llamado a que tú te esfuerces para sacarte de ahí. El punto es, conságrate a Dios y te aleja del pecado. Te consagras a Dios, te aleja del pecado. Ahora vamos a ver algunas cosas que son bien importantes. Acompáñenme a 2 Corintios 7:1. Sí. ¿Lo tienen? Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad y el temor de Dios. Esta habla de la práctica. Ahora, muy bien. Fíjense, si tú lees así nada más y ni le pones atención al texto, otra vez te vuelves a estresar porque dices, pues, ¿cómo santidad? ¿Y cómo le hago? O sea, si yo no puedo alejarme del pecado. Pero vuelvan a ver, ¿qué dicen las últimas 4 palabras de ese texto? ¿Qué dice? El temor de Dios. En el temor de Dios. Temor reverente. Traducido al español mexicano, cerca de Él. Cerca de Él. Si tú te acercas a Él, entonces eso es temor reverente, porque no quieres estar lejos de aquel que si sabes que te alejas, te vas a morir. ¿En qué? En tus delitos y pecados. ¿Sí me explico? Entonces esto es santidad. Nunca, jamás nos ha llamado Dios a pelear para no pecar. Nunca nos ha llamado Dios a que yo mismo salga del hoyo en el cual yo cavé. Él es el que me saca. ¿Sí me explico? Él es el que hace las cosas. Él es el que me saca. Ahora vamos a otro texto. Vamos por favor ahí a Efesios 4:24. ¿Qué dice Efesios 4:24? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. Y entonces otra vez tú y yo nos volvemos a estresar diciendo, ¿cómo carambas me voy a vestir del nuevo hombre? Pero el punto no es el mandato del vestirte del nuevo hombre. El punto más importante es en lo que sigue, que es que, ¿según quién? Dios. Dios. Según Dios. ¿Dónde aparece tu esfuerzo para apartarte del pecado? ¿Dónde dice, y vístete del nuevo hombre porque si no ya bailaste? ¿Dónde dice eso? Dice, según Dios. Ahora vamos a otro texto. Vamos a 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13. Vamos a andar de aquí para allá y de allá para acá, ¿eh? Segunda Tesalonicenses. Espérame. Primera Tesalonicenses 3, 11 al 13.
Muy bien, ahí está la clave de todo. ¿Lo tienen? Sí. Mas el mismo Dios, fíjense, bueno, ¿de quién se trata? Dios. Y Padre nuestro, ¿de quién se trata? Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién se trata? Dios. Bueno, Él dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, ¿de quién se trata? Dios. Haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿De quién se trata? Dios, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de quién? De Dios. Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿De quién se trata? Dios. Se trata de Dios. Y entonces, para que tú y yo nos alejemos del pecado que estamos practicando, ¿qué necesitamos hacer? ¿Necesitamos echarle un buen de ganas? No. ¿Necesitamos salir de la iglesia ahorita y ponernos como a reemplazar cosas? Por ejemplo, si yo me estresaba por el dinero, ahora me voy a estresar por trabajar más. Así ya no me estreso por el dinero. No. Porque generalmente eso hacemos. ¿Sí me explico? O sea, cambiamos nada más las cosas como para tratar de que nuestro pecado se vea cada vez menos, ¿no? Entonces, si yo soy iracundo, ¿qué trato de hacer? ¿Cómo la cambio? Yendo a Dios. Trato de ser más amable, ¿no? Bueno, soy bien enojón. Sí, esta semana sí le contesté bien fue a mi esposo. Entonces, esta semana voy a hacer todo lo que me toca. Así voy a hacer que yo peque menos. Y entonces te das cuenta que cuando tú más haces cosas por tu esposo te valora menos. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Más. Me voy a enojar más. El doble de la semana pasada. O si tengo problema con el chisme y la murmuración. Eso casi no existe en la iglesia. Aquí no, en el Faro no, es de otras iglesias. Aquí no. Voy a hacer un ayuno de chisme. Eso no, hay un ayuno de chisme. Eso casi no pasa aquí, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, ya entendí. No voy a salir en la semana. Eso es, sí. No voy a salir. Ahora sí, ya esta semana no va a salir. Pero ¿qué crees? Que te llegan a tu casa. ¿Y qué pasa? Hay que ponerse al corriente. Hay un proverbio, literalmente dice, no recuerdo cuál, lo vimos en Proverbios, que dice que llegan a tu casa a contarte un chisme y salen hablando mal de ti. Creo que sí lo vimos ahí, todavía estábamos en su casa cuando vimos ese texto. Entonces, ¿se dan cuenta de nuestra manera tan chafa de querernos alejar del pecado? Es que los cuates, ¿no? Los amigos del trabajo no me dejan. Ya no voy a salir. ¿Me explico? Y es que el punto no es cambiarlo de afuera. El punto es cambiarlo de qué. Porque por eso el Señor Jesucristo dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que ¿qué? Sale del hombre, es lo que contamina al hombre. Y entonces la invitación de Pablo de recordarnos, esta es tu identidad. Recuerden, el título de toda la serie que vamos a ver de Efesios, todo Efesios se va a llamar Mi identidad en Él. Entonces, una de mis identidades en Él, ¿cuál es? ¿Soy qué? Santo. ¿Quieres ser santo en la práctica? Ven a Él. No puedes seguir chamaqueándote pensando que por cambiar las cosas o cambiar de pecados vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso no funciona. Y al contrario, te vas a dar cuenta
te va a llevar a un lugar cada vez más bajo, te va a llevar a un lugar cada vez que está peor, a una situación peor. El enojo, por ejemplo, si tú tratas de apaciguarlo, siendo amable, va a llegar el punto en que vas a reventar y vas a romper tanto la relación que va a ser muy difícil que se vuelva a restablecer. ¿O no es cierto? Entonces, hermanos, fíjense, nada más esos santos. ¿A qué otra cosa fui llamado? Dice santos y ¿qué más? Fieles. Fieles. Santos y fieles. ¿Qué es un fiel? Decían nuestros hermanos de Aguascalientes. Alguien que no regresa atrás, ¿no? Eso es lo que nos decían hace rato los hermanos de Aguascalientes. Fíjense lo que significa fiel. Fiel literalmente se traduce como digno de confianza. Digno de confianza. También se traduce como, en un sentido activo del creyente, alguien, y esto es lo más importante, porque va junto con pegado, que se apoya y que confía. Eso es fiel. Alguien que se apoya y que confía. ¿Por qué creen que Pablo dice, gracias doy a Dios que me tuvo por fiel para la obra del ministerio? ¿Pablo está diciendo que él es fiel? No. ¿Pablo qué está diciendo? Que Dios Gracias doy a Dios porque Él me tuvo por alguien digno de confianza. ¿Y por qué le tuvo por alguien digno de confianza? Porque Pablo se apoyaba en ¿quién? Dios. Dios. ¿Se dan cuenta? Y es decir, no puedes separar la santidad de la fidelidad. Es imposible. ¿Tú eres santo? Eres fiel. ¿No eres santo? No eres fiel. ¿Me explico? ¿Por qué? Alguien que es santo se consagra a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Le sigue. ¿Qué quiere decir esto? Está cerca de Él, ora, lee la Biblia, le obedece. Eso le va a llevar a ¿qué? A apoyarse totalmente en Él. A confiar totalmente en Él. Ahora entiendo por qué Pablo dice, Romanos, dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que viva o ya sea que muera, soy del Señor. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Esa es tu identidad. Y entonces ya dejas de estar en la miseria, porque es miseria. Es miseria que tú quieras vivir esclavo del pecado. Es miseria y vives una vida miserable queriendo vivir otra vez encadenado cuando Dios te está dando la salida. Cuando Dios te está diciendo nada más, ven a mí, ven a mí. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres alejarte de eso? Ven a mí. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres ser digno de confianza? ¿Quieres, en serio, quieres confiar en mí? Ven a mí. Pregunta, si alguien viniera ahorita de afuera, quien así no lo conocemos, nadie lo conoce, entrara aquí, tocara, es muy amable, dice, buenas tardes, señores, ¿no? Que no nos va a decir hermano, ¿no? Señores, ¿cómo están? No, pues bien. Quiero pedirles permiso para llevarme la ofrenda de la iglesia a mi casa. Se las regreso la semana que entra. No voy a agarrar nada, solamente se las quiero cuidar. ¿Qué le dirían? Que no. ¿Por qué? Digno de confianza. ¿Cómo que? No lo conocemos. Esencialmente es por eso. ¿Por qué? No lo conocemos. No lo conozco. Ahora, estás en enfermedad. Dice, a mí préstemela, a mí si me conocen. Tampoco te conocemos. Tampoco te conocemos. Ahora, cuando estás en pecado y estás practicando cosas que no están bien, entonces de mi boca y de tu boca sale, es que no entiendes por qué estoy así. Lo único que denota, lo único que hace evidente es que no le conoces.
Porque si le conocieras, ¿qué le dirías? Gracias. Ahí está mi vida. Haz lo que se te dé tu gana. ¿Por qué? Confío plenamente en lo que tú estás haciendo y en lo que tú vas a hacer conmigo. Yo no puedo salir de este pecado. Es imposible. Y el pecado, hermano, tú lo sabes, ¿verdad? Siempre termina en la misma foto. ¿Cuál es esa foto? La muerte. Nunca termina diferente. Jamás. Terminas tirado, habiéndolo perdido todo. Como el hijo pródigo, ¿no? ¿O no es cierto? ¿O no lo perdió todo? Sí. Por supuesto que fue acepto en el amado cuando se arrepintió, pero lo perdió. Perdió todo lo que tenía. Y a ti y a mí nos puede pasar igual. El pecado nunca te va a llevar a otro lado más que a la muerte. Pero está Dios a través de Efesios diciéndonos: tú ya no tienes que ir aquí. La carta al Faro: hermanos, les escribo a los santos y fieles que están en Nicolás Romero, para que ya no vivan de esa forma tan miserable en la que viven, pretendiendo que por su esfuerzo van a dejar de pecar y dándose cuenta que siempre tienen pretexto para hacer exactamente lo mismo. ¿La cura? Dios, como siempre. ¿Me van a ayudar? Por favor, ¿quién quiere? 1 Corintios 1:9. Y todavía no llegamos a lo mejor. 1 Corintios 1:9, ¿qué dice? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, fíjense nada más. Es decir, ¿ya entiendes qué es fidelidad? Digno de confianza, por el cual, ¿quién es fiel? Dios. Te está diciendo ahí, ¿fiel eres tú por el cual fuiste llamado a una comunión con Cristo? ¿Qué dice? Fiel es Él. Fiel es Él por el cual tú fuiste llamado a la comunión con Cristo. Entonces, ¿por qué nos aferramos, hermanos, a esa vida tan miserable? Si tú y yo fuimos llamados, no por mi capacidad, ni por lo que yo crea, ni por lo que yo pueda hacer, sino porque fiel es Él. Y por Él fui llamado a una comunión con Él, a participar con Él, a consagrarme con Él. Y entonces Él solito me va diciendo: a ver, espérate, esto que tú hacías, ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Salmo 16:11 dice que Él te va a llevar por el camino de la verdad y en su plenitud encuentras gozo. Es decir, estás satisfecho en mí, ya no tienes que hacerlo. Y como me empiezas a conocer, ahora empiezas a confiar en mí. Y ya no vas a querer cambiar las cosas. Ah, Dios, te cambio el enojo. Te cambio el enojo por ir a la iglesia. Te cambio el enojo por ir a la iglesia. ¿Cómo ves? Como si fuera la catafixia de Chabelo, ¿no? O sea, ¿Quiere entrar a la catafixia? ¿entras o no, Dios? Lo malo es que llegas a la catafixia y te sale ahí el baúl viejo, ¿no? Como Chabelo, que ya el niño tenía todos sus juguetes y a la mera hora ya le salen con que no tenía nada. ¿Sí me explico? Es decir, ¿por qué perdemos el tiempo si fiel es Él, por el cual fui llamado a una comunión con Él? Y tengo que confiar en Él, porque si no le conoces jamás vas a confiar en Él. Entonces tú puedes escuchar a alguien decirte: no puedo. Y tú puedes decirle: tienes razón. Es la única verdad que tienes en tu vida. No puedes.
Esa es la verdad. De todo lo que me has dicho, la única verdad que has dicho es que no puedes. ¿Pero qué crees? Él sí puede. Y no te invita a un esfuerzo, te invita a que te acerques. Nada más. Confía, porque Él te levanta. Él levanta del polvo al desvalido. Y del estiércol hace subir a quién? Al pobre. Entonces, ¿ahora entienden esos versículos? Ahora, ¿quién me ayuda? Primero los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, ¿sí o con más manzanas? ¿Qué dice la Biblia? No os ha sobrevenido ninguna tentación. No te ha sobrevenido ninguna tentación. Tentación, entiéndase, puede ser prueba, enfermedad, angustia, falta de dinero, etcétera, etcétera. O alguna situación de pecado, por ejemplo, en el sentido de José cuando se le desnuda la esposa de Potifar. Así, situaciones así, o enfermedad y todo eso. No te ha sobrevivido nada de eso, que no es humano. Sino fiel es ¿quién? ¿Tú? No, Dios. No. ¿Te das cuenta cómo nos chamaquean? ¿Sí o no? Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar, sino que juntamente con la tentación, ¿qué va a hacer? La salida, Te va a dar la salida. ¿Para qué? para que podamos Para que soportar. puedas soportar. ¿Estás practicando pecado? Déjame decirte que la Biblia te acaba de dejar sin excusas. Ya no hay forma en que ahora puedas decir, como muchas iglesias, desgraciadamente, hoy en día son enseñadas así. Ah, pues ya, la santidad ni la pelamos, aquí pura gracia. Entonces, el hermano es bien enojón, ni modo, pura gracia. La hermana es bien chismosa. No digo Jessica, estoy apuntando para allá. Por eso apunto para allá. Todos están así como que... No, aquí. Pues volteamos. Están apuntando para ver qué fue su pecado. No. ¿Conocen algo? Es muy chismosa la hermana. Y denle gracia, aguántenla, no sean así. No. El hermano es bien iracundo. No, déjenlo. Hermano, ¿pudieron usted? Es bien, ¿no? ¿Me explico? ¿Se trata de eso? No. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a entender. Eres santo. Y acércate a Dios. Él te va a dejar. Él no te va a dejar que seas así. Consagrados a Dios. Alejados del pecado. Y entonces vas a empezar a confiar en Él. Y entonces vas a decir con Pablo, yo puedo decir hoy, gracias doy a Dios, porque me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. No porque uno sea fiel en el ministerio, sino porque Dios es fiel y te pone en el ministerio, porque al final de cuentas el poder proviene de ¿quién? De Él. ¿Entienden, Corintios? Pablo diciendo, te ruego que me quites el aguijón en mi carne. Me duele. No me gusta. Y Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué, Señor? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, por lo tanto, de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Por qué? Porque sobre mí reposa, ¿qué? ¿Mi poder? El poder de Cristo. El poder de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 10:23?
y alguien más me va a ayudar a Hebreos 2:17. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Ahora, si tú puedes permanecer sin fluctuar, ¿es por qué? Por la fidelidad Porque de Dios. Porque fiel es ¿quién? El que prometió. El que lo prometió. ¿Verdad? Hoy en día hemos tan malbaratado el cristianismo, por eso cada quien vive como se le da su regalada gana. Por eso cada quien vive una doble vida. Por eso todos estamos acostumbrados a tener una doble vida. Hoy aquí en la iglesia vengo, me siento o estoy predicando y hablo y me siento, escucho y leo la Biblia y todo eso y cantamos las canciones y aleluya y gloria a Dios. Salgo a la calle y se me cierra un carro y le miento a la jefa y entonces llego a la casa y entonces le grito a mi esposa y le grito a mi esposo y la esposa ve y pide al esposo y el esposo no tiene y le dice no, ¿cómo crees? Y entonces los hijos ven eso y hacen exactamente lo mismo, o el esposo trata mal a la mamá y los hijos hacen exactamente lo mismo, pero son cristianos. ¿Sí es mío? Es decir, la realidad es que hoy en día el evangelio se ha hecho pedazos cuando la Biblia nos dice son santos y de esta manera deben de vivir. No en su esfuerzo, solamente vengan a mí. No hay pretexto para que tú te aferres a vivir en esa esclavitud donde solamente tú sabes que encuentras miseria. ¿No te pasa eso? Cuando tú ya te equivocaste y si eres de los de como yo que tengo que confesar, yo soy de los que, por ejemplo, ¿me pueden hacer algo ahorita? No digo nada. Pero soy de los que guarda. ¿Sí me explico? O sea, hay de dos sopas. O guardas, o no te aguantas y luego te avientas al cuello. ¿Sí me explico? Entonces yo soy el